¿Qué tal? Espero que después de esta semanita de descanso ahora se encuentren con más fuerza, con más entusiasmo y que podamos continuar nuestro conocimiento algebraico. Ahora nos corresponde en esta semana, vamos a iniciar con nuestra sección 2, expresiones algebraicas, la clase número 3, que es potencia de una expresión algebraica. Y para ello también nos vamos a auxiliar un poquito con estas leyes que ya habíamos enseñado. Entonces traten de tener esta hojita también para que podamos comprender. En el álgebra, como les he manifestado, es importante que nosotros leamos el álgebra, es decir, que no miremos solamente letras, sino que también aprendamos nosotros a expresarnos algebraicamente. Por ejemplo, acá tenemos esta regla. Recordemos que cuando no hay un signo de multiplicación, no hay signo de suma, resta o división, es multiplicación. Entonces, en este caso me están hablando de una multiplicación. Observamos cómo están expresados esas letras en este caso. Que ya hemos dicho, miremos cantidades, no letras. Esta cantidad está expresada como A y esta otra también como A. Conociendo las partes de la potencia, sabemos que esta es la base y este es el exponente. Entonces, ¿qué observamos? Que es la misma base. ¿De acuerdo? Es la misma base. Entonces, si yo voy a multiplicar, eso es lo que debo leer acá, si yo multiplico potencias de la misma base, ¿qué vamos a hacer? Es igual a copiar la base. ¿Y los exponentes qué operación me están indicando acá? Sumar los exponentes, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos piden a nosotros cuando estamos trabajando potencias. Y es que esto es lo que vamos a ver a continuación en el álgebra que ustedes están ahora conociendo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por favor, no nos mentalicemos que solamente van a ser dos cantidades, pueden ser muchas más. Recordemos que la multiplicación, nosotros podemos multiplicar varios factores. Vamos entonces con algunos ejemplos. Bien, tenemos esta multiplicación de potencias. La base es 4. Es la misma base. Entonces sí podemos aplicar esta regla. Entonces, ¿qué me dice la regla? Me dice que se copia la base. ¿Y qué hago con los exponentes? Se suman los exponentes. En este caso, 2 es el exponente de acá, 3 es el exponente de acá, y acá el exponente es 1. Recordemos que el 1 no lo vamos a escribir como factor porque cualquier número multiplicado por 1 nos da como resultado el mismo número. Y en las potencias tampoco escribimos el número 1 porque todo número elevado a la potencia 1 es igual a sí mismo. Entonces no tiene sentido escribir el exponente como 1. Pero cuando estoy multiplicando o dividiendo, tengo que tomar en cuenta ese exponente 1. Entonces acá, 4 entonces, 2 más 3, 5, más 1, 6. Y esta es mi respuesta. Nosotros cuando trabajamos álgebra vamos a considerar nada más la suma de exponentes en las letras. En los números no nos van a pedir cantidades muy grandes, podemos calcular, ¿verdad? Pero en este caso vamos a dejar hasta acá nuestra respuesta. Recordemos que esto significa multiplicar el 4 6 veces. 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4. ¿Verdad? Entonces nos saldría una cantidad grande que no vamos a calcular ahora. Bien, ahora vamos a nuestro texto. Otro ejemplito, con mucho gusto. Muy bien, tiene que ser por favor la misma base. ¿De acuerdo? Y tiene que ser multiplicación. Por ejemplo, acá. En esta expresión, 3 al cuadrado más 3 al cubo, no puedo yo aplicar esta regla. No la puedo aplicar. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Acá sí tengo que calcular las potencias, ¿de acuerdo? 3 al cuadrado es 9 y 3 al cubo es 27 y 9 más 27 nos da 36. ¿De acuerdo? No se aplica esa ley porque esta ley es solo para multiplicación. Bien, vamos con otro ejemplo. La suma de los exponentes tampoco es necesario que ustedes la escriban así como yo lo hice acá en el ejemplo. De una vez sumemos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo 2 al cubo
por 2 a la 4, por 3 al cuadrado, por 3 a la quinta. ¿De acuerdo? Voy a juntar las que sean bases iguales. Es decir, aquí solo puedo aplicar la ley para el 2 y para el 3. Entonces se copia la base, se suman los exponentes. Se copia la base, se suman los exponentes. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nosotros aplicamos. Entonces, en la multiplicación, siempre y cuando sea la misma base. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es nuestra primera regla. La próxima semana, Dios primero, vamos a ver otras reglas de potenciación que me interesa que nosotros aprendamos a resolver. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice nuestro problema acá. Recordemos que siempre nos dan un problema para que nosotros nos introduzcamos al tema de la clase. En este caso nos dice entonces, represente el área del cuadrado con una expresión algebraica. ¿De acuerdo? El área de un cuadrado o de un paralelogramo en general se representa por base por altura. En este caso, en el cuadrado, la base mide exactamente lo mismo que la altura. Es la letra L, perdón mi mala letra, pero es la letra L, ¿de acuerdo? Entonces, voy a calcular el área de este cuadrado, cuya base es L y cuya altura, perdón, es L, ¿de acuerdo? L, cualquier medida, 2, 3, 5, cualquier medida, ¿de acuerdo? Entonces, área es igual a base por altura. Ya habíamos dicho que altura la representamos con la letra H. En este caso, entonces, ¿cuánto mide la base? L. ¿Cuánto mide la altura? L. El área va a ser igual, entonces, L por L, se copia la base y se suman los exponentes. El exponente acá es 1, y 1 más 1 nos da 2. El área, entonces, de un cuadrado es L al cuadrado. ¿De acuerdo? La medida de un lado al cuadrado. Esa sería mi lectura. Por ejemplo, si a mí me dicen que L es igual a 6, ¿sí? Entonces voy a calcular el área. Área es igual, entonces, L al cuadrado. Área es igual, sustituyo L por 6 al cuadrado. Área es igual, 6 por 6, 36. ¿De acuerdo? Y así me pueden dar cualquier otra medida que yo aplico a esta fórmula y encuentro el resultado. Muy bien, esa es la primera parte. No se olviden, esta es nuestra regla, nuestra norma, nuestra ley que nos sirve para resolver este tipo de expresiones. Vamos con la segunda parte del problema. Dice, represente el volumen del cubo con una expresión algebraica si uno de sus lados mide L. Recordemos que el cubo tiene como bases los cuadrados, entonces se comprende acá que todos los lados miden exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el cubo. Entonces, este lado, que podría ser la base, va a medir L. Esto otro, que es lo profundo, el fondo, se mide L, y esto que es el largo, también mide L. ¿De acuerdo? El volumen, ¿cómo calculamos el volumen? Para el volumen, vamos a multiplicar largo, o base, como queramos llamarlo, por ancho, por profundidad. ¿De acuerdo? Esa es la forma de calcular el volumen de cualquier objeto. Multiplicamos el largo, el ancho y el alto. ¿De acuerdo? Si yo quiero calcular el volumen de esto, entonces tengo que ver cuánto mide este lado, cuánto mide esto otro,
y cuánto de altura tiene. Entonces son las tres medidas que necesito para calcular el volumen. Repito, largo, ancho y profundidad. ¿De acuerdo? Esas son las tres medidas que yo necesito. En este caso, para el volumen de un cubo, ¿qué ocurre? El largo mide L, multiplicado por el ancho, que también mide L, y multiplicado por lo profundo, que también mide L. Entonces, como tenemos la misma medida, por favor, no pensemos en letras, pensemos en medidas. En este caso, entonces, volumen va a ser igual. Como es la misma base, se copia la base y se suman los exponentes. Y ya tengo calculado el volumen de un cubo. ¿De acuerdo? Muy bien, este es el tema entonces de esta clase y es como vamos nosotros a resolver los problemas que tenemos acá. Si es la misma base, pueden ser letras, pueden ser números, se copia esa base y los exponentes se suman. Cuando una literal no tiene exponente, el valor del exponente es 1. Ánimo entonces a trabajar los ejercicios que nos están presentando acá. Que Dios les bendiga. Feliz semana.